Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también pues ofreciendo excusas por no habernos podido conectar oportunamente a través de la plataforma que teníamos prevista inicialmente. Yo sí debo decir de forma muy respetuosa que no estoy de acuerdo con la postura que tiene el doctor Carlos Mario, toda vez que esta norma ya ha superado en 2 veces el control de constitucionalidad, si se quiere decir así. A través de la sentencia 893 del 2003 y a través de la sentencia de la Corte Constitucional número 257 del 2013, allí claramente se expuso que el propósito de la norma es integrar o hacer que se prevalezca uno de los principios que tiene la función, en este caso la función administrativa, y que están citados en la Constitución Política en el artículo 209 de la misma. Y básicamente, ¿cuál es? Es el artículo es el principio, entre otros, de la moralidad pública. Esto implica que para estas situaciones el legislador tiene un amplio margen de configuración en lo que tiene que ver con prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, y es justamente lo que pasa acá. El propósito de la norma es salvaguardar el cumplimiento de un principio tan importante como lo es la moralidad pública en este caso, y trayendo obviamente el contenido de la ley 734 y puntualmente en lo que tiene que ver con su artículo 21, no podemos olvidar que hay una aplicación de integración, una aplicación de principios que hacen parte y se integran automáticamente al procedimiento disciplinario. En su artículo 21 claramente la ley 734 está señalando que deben aplicarse y prevalecer por encima de diferentes aspectos normativos los principios rectores contenidos tanto en la ley como en la Constitución Política. Entonces, desde este primer momento debe quedar claro que efectivamente el propósito no es otro que salvaguardar, entre otros, la moralidad. Ahora, el ejercicio de la adecuación típica sí puedo pensar que no es tan fácil y no es tan normal como sucede ordinariamente con un funcionario que está en ejercicio de sus funciones, obviamente, o un particular que ejerce una función pública. Pero yo pienso que el núcleo de la conducta está dividido en dos elementos, en dos partes, en dos circunstancias. La primera de ellas está ligada con la función que ejerció ese servidor público para esa entidad. Es decir, esta conducta que se investiga acá, hablando digamos de la sede, la mera sede de tipicidad, no puede entenderse de manera independiente o autónoma como la que él ejecuta después de que abandona el servicio público. Para mí es necesario integrarla con el ejercicio previo que él tuvo, porque la norma así mismo lo describe. El Estatuto Anticorrupción describe que necesariamente tiene que haber una relación, y asimismo la sentencia 257 de la Corte del año 2013 lo señala. Tiene que haber una relación expresa con las funciones propias de su cargo. Es decir, no interpretemos solamente como conducta investigada la que sucede después de la dejación del cargo. Se debe acumular como un todo, partiendo de la época o de la parte previa cuando él fue servidor público, para establecer que efectivamente se vale de los conocimientos para privilegiar, o lo que también dice la Corte en esa sentencia, para pasar de hacer que se prevalezca un interés general y convertirlo en un interés particular. Yo sí hago referencia, contrario a lo que hace el doctor Izaza, en el artículo 25 de la ley 734, el artículo 25 está diciendo destinatarios de la ley disciplinaria, y está diciendo que son los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio. Es decir, ¿y por qué sucede esto? Porque, como bien sabemos, al servidor público se le exige más. Hay una especie de rigor que tiene un efecto mayor, si se quiere, comparado con cualquiera de los administrados. Y parte de ese ejercicio de rigor se ve demostrado en lo que justamente el artículo 25 de la ley 734 señala. Aquí me están diciendo que son destinatarios de la ley disciplinaria, incluso los servidores públicos que hayan dejado el cargo. Les quiero traer otro ejemplo que me parece muy interesante.
el del numeral 12 del artículo 35. Miren cómo el numeral 12 del artículo 35, que también es una prohibición en la ley 734, señala que será una prohibición proporcionar un dato inexacto o presentar un documento ideológicamente falso. ¿Para qué? Para garantizar o que tenga incidencia en la vinculación al cargo. Fíjense cómo este sujeto disciplinable ni siquiera es un ex servidor, sino es un particular que en ese momento tiene el propósito de entrar o a la carrera o vincularse en el cargo. Entonces no podemos pensar que no es solamente el numeral, el artículo 3 del estatuto, el que con este asunto tan exótico, porque debo aceptarlo, no es tan normal, no es tan fácil de entender, el que también tiene planeados esas diversas circunstancias dentro de la ley 734. Finalmente no olvidemos, el 26 de la ley 734 nos habla de quiénes son autores de la falta disciplinaria, quien obviamente la cometa y quien determine a otro a cometerla, yendo un poco más allá cuando el artículo 3 del estatuto dice que esta falta podrá ser cometida a título personal o por interpuesta persona. Yo creo que aquí hay que darle una interpretación un poco menos rigurosa, si se quiere decir así, dentro del régimen de los que son servidores públicos o particulares. Está totalmente claro que no puede, como lo hablábamos hace poco con el doctor César Augusto Murcia, que lo veo conectado. Para mí, obviamente, hacerlo ingresar como sujeto disciplinable dentro de la órbita de los particulares presupone un ejercicio mucho más grande porque tendría que probar la existencia de una función pública. Mientras que sí, insisto, si lo ligo a el ejercicio previo que él tuvo como servidor y que de ese mismo él se vale o se nutre para asesorar por sí mismo, por interpuesta persona, y valerse de esos privilegios o de esos asuntos, de esos favoritismos, como lo llama la sentencia, creo que es totalmente válido y se permite que se puedan disciplinar. Eso sí, debiendo tener mucho cuidado, no como lo que sucedió en el fallo hace poco, de saber cuáles son esos ingredientes normativos que deben adecuarse y esas conductas que deben adecuarse dentro del elemento de la tipicidad.